Muy buenos días y bienvenidos a Enfoque Político. Les saluda Marily Llanos. En solamente unas horas aterrizará en La Habana un avión de Alitalia con el Papa Francisco, una visita esperada por los católicos y analizada por otras denominaciones religiosas. Esto lo vamos a estar discutiendo aquí hoy en Enfoque Político. Les doy la bienvenida a quienes nos acompañan en el día de hoy para discutir esta visita papal a Cuba. Ernesto Pichardo, presidente de la Iglesia Lucumí, y el licenciado Wilfredo Arn Ruiz, capellán musulmán. Con ellos vamos a estar hablando de estos otros grupos que no son precisamente católicos y que durante los próximos días estarán en Cuba viviendo toda la panorámica de una visita papal, en este caso del Papa Francisco. Bienvenidos y gracias, Ernesto. Para ustedes, en estos momentos y la cantidad de practicantes de la religión lucumí que hay en Cuba, ¿qué representa esta visita del Papa Francisco? Bueno, las visitas, no solo a este Papa, sino a los anteriores, siempre han tenido el mismo significado para nuestra comunidad religiosa, que es un jefe de Estado, el Estado Vaticano, haciendo una visita oficial con los protocolos que le corresponden a un jefe de Estado dentro de la isla de Cuba. Ahora, muchas expectativas respecto a este viaje y en un momento en que ya hay relaciones entre ambos países. Los grupos que practican esta religión, la comunidad religiosa de ustedes en la isla, ¿ven que esta visita va a efectuar algún tipo de cambio, aunque sea vista como la visita de un jefe de Estado? Ya se están implementando lo que nadie ha cuestionado hasta la fecha, que es los condatos que se han ya acordado, las nuevas doctrinas que se están implementando dentro del pueblo de Cuba, que es un acuerdo entre el Estado Vaticano y el gobierno cubano. Para ustedes, que también van a ser testigos cubanos que practican el Islam en Cuba, van a ser testigos de esta visita, ¿qué esperanzas tienen? ¿Qué representaría o representa en estos momentos? Yo creo que en la medida de que haya un líder religioso de una de las tradiciones abrahámicas, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam en la isla, quizás es no sobreesperanzador, pero sí envía una clara señal y una esperanza de los miles de musulmanes que practican en Cuba, de tener algo más de acceso a la comunidad internacional de musulmanes, se le tenga más tolerancia de la que tradicionalmente han tenido que vivir en la isla. ¿Hay más tolerancia ahora para ustedes? Yo entiendo que sí, en la medida de que en el mundo globalizado que estamos, cada vez más, no tan solo Cuba, todos los países se están interrelacionando de una manera no exclusivamente política, no exclusivamente comercial. Este intercambio cada vez es más profundo y por eso vemos que en la medida que los musulmanes tengan ese espacio a más apertura e intercomunicación con otras comunidades musulmanas, más se van a abrir sus oportunidades de establecer unos centros de oración, unas mezquitas, entiéndase mezquitas, que les acomoden bien, y eventualmente ese sería un primer paso para quizás algunas escuelas que tengan enseñanzas islámicas, y otra, el libre flujo de literatura religiosa. Cuántos coranes debe haber en la isla no sabemos, pero deben tener muchas limitaciones respecto al acceso a los recursos para libremente practicar su fe, ¿verdad? Se respeta, Ernesto, al practicante de la religión lucumí en Cuba, aunque las imágenes que tenemos y lo que sabemos todos los días es que es una religión que ha ido en crecimiento y que está bien establecida en la isla. ¿Hay respeto por parte del gobierno? Muy buena tu pregunta. Yo te diría que todavía en la isla de Cuba existen las leyes coloniales que vienen desde el siglo XV bajo la doctrina del descubrimiento, y todavía hay retenciones de esas leyes dentro de los códigos legales en Cuba. Por ejemplo, nosotros todavía por esas mismas retenciones legales no hemos podido alcanzar el derecho legal de constituir nuestros templos y estar reconocido como religión. En Cuba se reconoce
O sea, el régimen lo que ha reconocido es asociaciones religiosas, pero y ha llevado nuestra religión a un enfoque o una presencia folclórica, pero nunca el reconocimiento legal como religión. Nosotros no podemos abrir una iglesia lucumí en Cuba. Se nos olvida, porque es una manera de encubrir la historia real como es. Se nos olvida que Fidel Castro es un producto de los jesuitas de Cuba, ¿no? De la Iglesia Católica. Se nos olvida que la Iglesia Católica fue la que oficialmente colaboró y asistió y estuvo presencia hasta en la sierra donde se cometían asesinatos, etcétera, etcétera, durante la revolución, con el Che Guevara y además. O sea, se nos quiere también omitir esa realidad de nuestra historia. También eso es una cosa que el pueblo cubano tiene que conversarlo y sacarlo y discutirlo, conversarlo. ¿Es algo que el pueblo cubano en realidad no conoce en su historia? No lo conoce. Yo creo que realmente, por ejemplo, esta nueva generación, por ejemplo, ¿no? Tiene una parte de la historia, claro. Los nietos de la revolución no conocen esa historia. Realmente yo estoy cansado de entrevistar gente jóvenes de Cuba que simplemente no conocen la raíz. Esa raíz, ese origen, y si no se nos olvide que estos revolucionarios cuando entraron, salieron de la sierra, andaban con crucifijos y rosarios en las manos, no eran con collares de la santería. Y luego cerraron los templos. Y después cerraron. Ahora, Wilfredo, ¿cómo vive un musulmán en Cuba? ¿Cómo vive? O sea, ¿y por qué esto ha proliferado? Ustedes eran poquitos hace, digamos, 10 años. Pues mira, y de momento hay más y más y más. Pues basado en las comunicaciones directas que tengo con algunos musulmanes en Cuba, están limitados en cuanto a material religioso, limitados en cuanto a centros de oración. Pero ¿por qué existe el cubano que decide abandonar, si era católico, el catolicismo, si practicaba la religión lucumí, y decide convertirse al islamismo? ¿Por qué pasa esto? Mucha gente se siente identificada con su pasado, nuestro pasado africano en el Caribe. Tenemos mucha sangre musulmana, todos nosotros. Nuestro pasado de España trae mucha sangre musulmana, porque España fue 711 años, hubo gobiernos musulmanes en España. Y en ese sentido, por un lado africano y por el lado de España, que aún tiene mucha herencia musulmana, a pesar de ser el que nos trajo el cristianismo a las Américas, siente el caribeño, siente el latinoamericano esa conexión de que no está abrazando una religión que es en realidad foránea a su cultura y foránea a sus ancestros. ¿Con cuál grupo religioso tienen más confrontación los islámicos? Yo creo que con quien más tienen diferencias no es necesariamente con grupos religiosos específicos, sino con unos sectores de la sociedad más extremistas dentro de su práctica de fe, que muestran intolerancia a tener el vecino musulmán adorando, que son ávidos a condenar o a decir: si no aceptas mi fe, tú estás condenado. Pero eso puede ocurrir en cualquier parte del mundo. En cualquier parte. Vamos a hacer una pausa. Está el Papa Francisco a solo horas de aterrizar en La Habana, y tengo invitados que no son precisamente practicantes del catolicismo, pero que también tienen sus grupos religiosos en Cuba pendientes de esta visita. Ya regreso.